Buenas tardes, mi nombre es Daniela Chacón y voy a hablar de las bases de datos relacionales, su concepto, su historia y su terminología. Las bases de datos relacionales, además de ser relativamente fáciles de crear y acceder, tienen la importante ventaja de ser fáciles de extender. Después de la creación original de una base de datos, una nueva categoría de datos se puede añadir sin necesidad de que todas las aplicaciones existentes sean modificadas. Una base de datos relacional es un conjunto de tablas que contienen datos provistos en categorías predefinidas. Como lo explica Edgar Frank Hood, el modelo relacional es el que busca estructurar cómo se guarda la información, cómo se consulta y evitar redundancias en la información. ¿Qué es una redundancia? Que los datos se repitan. Por ejemplo, tener a Alexis Lozada en un lado y en otro lado. No es lo ideal. Lo ideal es relacionar esos datos entre ellos. Entonces, ese es el modelo relacional que agrupa la información a través de tablas y las tablas tienen registros y tienen campos. Por ejemplo, un registro es una entidad. Por ejemplo, Alexis Lozada es un registro, un estudiante. Entonces, su nombre sería un campo, una columna, su edad, otro campo, su dirección, otro campo, el año que está cursando la universidad, otro campo, y de esa manera se estructuran los datos, por ejemplo, por el modelo relacional. Las bases de datos que siguen este modelo se llaman bases de datos relacionales y es el primer tipo de base de datos que conocemos. Cuando esto aparece se ve una gran oportunidad de negocio. De hecho, IBM creó un lenguaje llamado SQL. SQL es un lenguaje que nos permite consultar la información de una base de datos relacional. SQL nos permite no solamente consultar los datos, sino también escribir o poblar los datos y también diseñar la estructura de la base de datos. Cuando se define el modelo relacional, los ingenieros de la época se dan cuenta que hay una gran oportunidad de negocio que están haciendo, porque las empresas necesitan estructurar su información. Por eso es que IBM crea el lenguaje SQL y se empieza a crear varias empresas relacionadas con este modelo de las bases de datos. Oracle, que antes se llamaba Regular Software, es decir, que es el mismo nombre de la empresa que está inspirado en este modelo, ellos crean Oracle, que es la primera base de datos relacional, o mejor dicho, el primer sistema gestor de bases de datos relacionales. Oracle es el primer sistema gestor de base de datos que se adelantó incluso a IBM, que había creado el SQL, pero se quedó atrás porque no pudo definirlo bien. Fue el primero y hasta ahora es una de las empresas más importantes del mundo. Es la segunda empresa desarrolladora del software con mayor valuación de desarrolladora de software, porque ellos se encargan de desarrollar soluciones para empresas. Oracle es para el mundo corporativo, no solamente se encarga de base de datos. Hoy en día hace cloud computing y hace machine learning. Ahora voy a explicar más a detalle cómo fue que empezó la base de datos relacionales y su historia. Empezamos por la década de los 70. En la década de los 70, cuando Edgar Frank Hood definió el modelo relacional y publicó una serie de reglas para la evaluación de administradores de sistemas de datos relacionales, de esta manera nacieron las bases de datos relacionales. A partir de los aportes de Hood, el multimillonario Larry Ellison desarrolló la base de datos Oracle, la cual es un sistema de administración de base de datos que se destaca por sus transacciones, estabilidad y escalabilidad y multiplataforma. Inicialmente no se usó el modelo relacional debido a que tenía inconvenientes por el rendimiento, ya que no podía ser competitivas con las bases de datos jerárquicas y de red. Esta tendencia cambió por un proyecto de IBM, el cual desarrolló técnicas para la construcción de un sistema de bases de datos relacionales eficientes llamado System R. En la década de los 80, las bases de datos relacionales con su sistema de tablas, filas y columnas pudieron competir con las bases de datos jerárquicas y de red, ya que su nivel de programación era bajo y su uso muy sencillo.
En esta década, el modelo relacional ha conseguido posicionarse en el mercado de bases de datos y también en este tiempo se iniciaron grandes investigaciones, como los sistemas de gestión de bases de datos orientadas a objetos. En los principios de la década de los 90, para la toma de decisiones se crea el lenguaje SQL, que es un lenguaje programado para consultas. El programa de alto nivel SQL es un lenguaje de consulta estructurado que analiza grandes cantidades de información, el cual permite especificar diversos tipos de operaciones frente a la misma información. A diferencia de las bases de datos de los 80 que eran diseñadas para las aplicaciones de procesamiento de transacciones, los grandes distribuidores de bases de datos incursionaron con la venta de bases de datos orientadas a objetos. A finales de la década de los 90, el boom de esta década fue la aparición de la WWW, World Wide Web, ya que por este medio se facilitaba la consulta de las bases de datos. Actualmente tienen una amplia capacidad de almacenamiento de información. También una de las ventajas es el servicio de 7 días a la semana, las 24 horas del día, sin interrupciones, a menos de que haya planificaciones de mantenimiento de las plataformas o el software. Ahora voy a hablar de la terminología del modelo relacional. Empezamos por el atributo. Un atributo es el nombre de una columna de una relación. En este modelo, las relaciones se utilizan para almacenar información sobre los objetos que se representan en las bases de datos. Una relación se representa gráficamente como una tabla bidimensional en la que las filas corresponden a registros individuales y las columnas corresponden a campos o atributos. De esos registros, los atributos pueden aparecer en la relación en cualquier orden. El grado de una relación es el número de atributos que contiene. En términos más sencillos, es el número de campos que tiene una determinada tabla. El dominio es el conjunto de valores legales o uno o varios atributos. Los dominios constituyen una poderosa característica del modelo relacional. Cada atributo de una base de datos relacional se define sobre un dominio, pudiendo haber varios atributos definidos sobre el mismo dominio. El concepto de dominio es importante porque permite que el usuario defina en un lugar común el significado y la fuente de los valores que los atributos pueden tomar. Esto hace que haya más información disponible para el sistema cuando éste va a ejecutar una operación relacional. El modo que las operaciones que son semánticamente incorrectas se pueden evitar. Por ejemplo, no tiene sentido comparar el nombre de una calle con un número de teléfono, aunque los dos atributos sean cadenas de caracteres. Sin embargo, el importe mensual del alquiler de un inmueble no estará definido sobre el mismo dominio que el número de meses que dura el alquiler, pero sí tiene sentido multiplicar los valores de ambos dominios para averiguar el importe total al que desciende el alquiler. En resumen, el dominio es el conjunto de valores que puede asumir un determinado atributo o campo. Una tupla es una fila de una relación. Los elementos de una relación son las tuplas o filas de la tabla. Las tuplas de una relación no siguen ningún orden. En términos más sencillos, las tuplas son los diferentes registros de una determinada tabla. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.